Eh, Creo que todos los que estamos aquí son de casa. ¿Habrá alguien que nos visita por primera vez? Aquí vemos a una persona. ¿Usted viene por primera vez? Bienvenida. ¿Usted? ¿Sí? No, ya he estado acá en casa. Bienvenida. Y a todos los que... ¿Hay alguna persona? Sí. Bienvenidos. Wow, nos alegramos mucho. Me falta retentiva, imagínense. Wow. Bienvenidos. Ok. Quería leer la palabra del Señor y me van a acompañar en este viaje de aventura, de conocimiento. Quería leer en el libro del profeta Ezequiel. En el libro del profeta Ezequiel. Y yo voy a leer desde el capítulo 1 de Ezequiel y el versículo número 14. Vamos a leer. En realidad, esta visión que tuvo el profeta Ezequiel, hay mucho que describir. Fue algo tan impresionante, asombroso, que no le alcanzó a él lenguaje como para describir todas esas cosas tan sublimes que Dios le permitió ver acerca de uno de los aspectos de la gloria de Dios. Vamos a ver desde el versículo 14. Por eso yo quiero hacer un poco larga la lectura, pero es un capítulo completo. Así que vamos a leer desde el versículo 14. Versículo 14 del capítulo 1 de Ezequiel. Dice la palabra del Señor. Diga conmigo: y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos, y mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda, diga una rueda, sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. Amén. Amén. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Ponga atención a cada uno de esos detalles, porque cuando Dios habla al hombre, le habla a través de símbolos. A esto se le llama símbolos proféticos, ¿verdad? Dios usa figuras para mostrarnos revelaciones, misterio del reino de los cielos. Y cuando Dios usa esas figuras, es que Dios quiere hablarnos. Amén. Dios a veces lo puede hacer por figuras, por sueños, visiones, y siempre hay una interpretación. Entonces yo me voy a centrar en esto que no solamente le asombró, sino que le llenó, lo aterró, lo llenó dice, de espanto, ver unas ruedas tan de un tamaño tan enorme, que él tuvo que mirar hacia arriba para ver esas ruedas. Y ahí es donde centra mucho. ¿Por qué Dios le muestra a este profeta unas ruedas? A veces Dios te ha hablado en sueño y tú ves algún objeto. A los profetas Dios les hablaba una olla hirviendo, un canasto de frutas, cosas que necesitamos interpretar en el espíritu. Son cosas que Dios está hablando y pueden traer a nuestra vida cambios radicales. Pueden cambiar cosas en nuestras vidas. 14. Y dice que dice que habían estas criaturas. Dice que su apariencia, su obra era como rueda en medio de rueda. Y dice, cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados y no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran tan altos y espantosos. Y esos aros o esas ruedas tenían ojos alrededor. En todo el círculo estaba llena de ojos las ruedas. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban. Es decir, esas ruedas tenían movimiento, tenían vida. Y junto a ellos, cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Esas ruedas no solamente giraban. Es interesante todo esto. La descripción de este es como un carro de fuego. Y luego vamos a ver quién estaba sobre ese carro de fuego.
Pero este carro, este vehículo tenía 4 llantas, le decimos aquí, ¿verdad? Ruedas. ¿Cómo le dicen en Argentina? No, allá le dicen gomas. Eso, gomas le dicen en Argentina. Las llantas, las ruedas. Entonces, lo que vemos aquí es que este vehículo, extraño que Dios le muestra cosas así al profeta, pero que son cosas que también Dios nos quiere mostrar a nosotros. Amén. Aspectos de su gloria, porque Ezequiel, cuando terminó de ver esta visión, dijo que Dios le mostró, ¿verdad?, una semejanza de su gloria. Cuando decimos semejanza es algo parecido, no es que totalmente sea, es que Dios nos muestra su gloria en toda su plenitud. Es decir, Dios nos muestra aspectos, amén, fases de su gloria. Su gloria es tan infinita, pero Dios nos muestra cosas, aspectos de su personalidad, de su carácter, para que conozcamos a Dios. Ok, y como son cosas a veces tan abstractas en el cielo, que Dios usa este tipo de, por eso es que Dios habla a través de los profetas, a través de figuras que son humanas, a las cuales nosotros podemos como identificarnos, o porque son cosas familiares con las que cada día nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana, podemos verlas. Ahora, vamos a ver lo que dice acá. Los aros eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor de en las cuatro llantas, las 4 ruedas. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Entonces aquí estamos hablando de un vehículo, de una tecnología muy avanzada, porque estos vehículos no solamente avanzan, también tienen maniobras sin hacer freno ni girar, se mueven para un lado y para el otro. ¿Se imagina un carro así, hermano? A mí cuánto me cuesta parquearme. Y mi esposa siempre me dice, no te parqueaste bien. Entonces a veces ella se baja y me da vergüenza, porque dame la llave, me dice ella. Y entonces ella se parquea mi carro y a mí me da vergüenza, más si veo a otras personas ahí, ¿no? Pero con este vehículo uno se parquea, ¿cómo le llaman? Paralelo, parking, ¿no? Parqueo paralelo. ¿Y cómo le llaman a eso cuando uno da una vuelta? No en U, sino que el three point. Pues este vehículo no necesita eso. Se mueve para cualquier lado. ¿Por qué? Porque las ruedas tienen una rueda en medio de la rueda. Póngame atención, o sea que las ruedas no son como las que lo conocemos nosotros, sino que son como una esfera. Es decir, no necesitan girar, no sé, que se mueven así. Pero lo más impresionante de esto, lo más maravilloso es que este vehículo o esas ruedas tienen la capacidad también de levantarse y también descender. Se elevan. ¿Te imaginas qué vehículo ese, no? Wow. Entonces, imagínate en un tiempo que todavía la mente del ser humano es un poco primitiva, ¿no? Y Dios mostrándole a este hombre cosas tan sofisticadas, tan complejas, tan avanzadas para su tiempo, ¿no? Pero vamos a ver, dice así: las ruedas se levantaban tras ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ahora, voy a dejar hasta ahí. Voy a dejar hasta ahí. Pero lo que la palabra de Dios dice, y ese es un aspecto muy importante que voy a remarcar, dice que esas ruedas se movían donde el espíritu las movía, que anduviesen. Es decir, vamos a ir más adelante. Quería ponerles una imagen para que tengan una idea. Ok, no sé si está un poco, si me la pueden reducir un poquito de tamaño, no sé, tal vez pueda tener más. Ok, bien. Estas son más o menos las ruedas. Estos son ojos. Las ruedas tienen ojos. Y habían 4 seres vivientes que después se describen como querubines. Eran seres angelicales. Y después dice: yo alcé mi rostro hacia el cielo
y vi, dice, en el cielo, en la expansión de los cielos, un arco iris y un trono que era de piedra de zafiro, y a uno sentado ahí en ese trono, pero había también una plataforma de cristal, dice. Era un cristal diáfano, era algo tan, como un cristal de fino, pero mira al que está sentado y luego observa que estos querubines, cuando movían las alas, hacían un sonido como un gran ejército, como muchedumbre de gente, multitudes. Que él se impresionó de toda esa visión. Les voy a contar algo de lo especial que tiene esta visión, porque siempre cuando Dios lleva a un hombre a revelarle algo acerca del ámbito de los cielos o de su gloria, Dios lo transporta en el espíritu y lo lleva al cielo. Vamos a ver el apóstol Pablo, vamos a pensar en otros hombres de Dios que fueron transportados al cielo, Elías, Daniel, y hay otros hombres que tuvieron esa experiencia de ir al cielo y vieron visiones de Dios. Pero en este caso no llevó Dios a Ezequiel al cielo, sino que el cielo se abrió y ahora el cielo desciende a la tierra. Amén. Así que él estaba aquí en la tierra, pero ahora esa atmósfera del cielo, ese ámbito del cielo desciende hasta donde él estaba y le muestra. Así que él estaba aquí en la tierra, con sus pies en la tierra, pero viendo esta visión hermosa de la gloria de Dios, había descendido a la tierra. Y él ve todo esto. O sea, aquí están las 4 llantas o las 4 ruedas, y una rueda sobre otra rueda. Se ve que hay una rueda, hay un aro, un círculo, pero adentro hay otro círculo. Esto es importante que usted pueda notar. Ahora vamos a poner el tema de este día. El tema que vamos en este día a desarrollar es, diga conmigo, la rueda del mover de Dios. Amén. Diga, la rueda del mover de Dios. La rueda de la actividad o los movimientos de Dios. Primeramente, ¿qué es una rueda? En el mundo físico, la rueda es un objeto mecánico, ¿verdad? Circular, que todos sabemos, cuya función es la de girar alrededor de un eje. Ahora, la rueda originalmente se inventó en Mesopotamia, lo que es el actual Irak de hoy, los babilónicos. Esto fue alrededor del año 3500 antes de Cristo, y en los tiempos bíblicos la rueda llegó a considerarse como una tecnología muy avanzada, muy revolucionario para esa época, y esto significaba para los judíos, al pueblo de Israel, un símbolo de superioridad tecnológica que ellos no tenían, y de poderío militar. Así que lo que más temía el pueblo de Israel eran los ejércitos asirios, los babilónicos, los persas. Ellos tenían estos carros de guerra, y eran carros que realmente eran muy temidos, porque eran carros cerrados, le llamaban carros cerrados. En las llantas tenían cuchillos, así que cuando esos carros pasaban en el ejército, pasaban mutilándole los miembros a los soldados, y dejaban ahí destrozada donde pasaban esos carros, ¿no? Y eran tan rápidos de alcanzar con una flecha, así que era lo más temible en aquel tiempo. Así que el que tenía el que había desarrollado las ruedas y tenía carros tirados por ruedas, esos tenían la superioridad, tenían el poder. Aún podríamos decir que el invento de la rueda, ¿sabían ustedes que aquí en América no se conoció la rueda? Los mayas, aztecas no usaron la rueda, así que todo era más lento. Pero la rueda se considera como uno de los inventos más trascendentes de toda la historia de la humanidad, que trajo la revolución industrial. Y cada rueda
se ve como una máquina simple, pero forma parte de un mecanismo, una maquinaria mayor y más compleja. Pero lo interesante es que Dios le muestra a este hombre, ¿verdad? Este profeta, toda esta tecnología, ¿verdad? Avanzada en un tiempo tan antiguo. Cuando yo pensaba en este vehículo que se mueve para todos lados y que también tiene la capacidad, tiene ojos, es decir, yo solo me pongo a pensar en los automóviles de hoy. Mire hasta el nombre, cómo se le llaman hoy. Por primera vez a un carro movido por un motor, ¿verdad? O propulsado por un motor, se le llamó automóvil, porque casi es el auto el que te lleva, ¿no? Tú solo tienes que sentarte ahí y manejar, pero el auto te lleva, es un vehículo para transportarse. Pero cada día te impresiona más la tecnología. Hoy ya existen carros que solo te sientan y ellos te van a llevar a tu destino. Y los carros hoy tienen cámaras por todos lados y sensores que casi ellos te manejan. Mire, le voy a decir una cosa, que yo no tengo un carro de lujo, pero es un Toyota. Pero aún la tecnología que hoy traen estos carros, póngame atención aquí, esto es interesante. La tecnología que traen estos vehículos es que si yo en caso me voy durmiendo en el camino, que no me pasa, pero de repente vas distraído y te salís de la línea, la vía, el mismo, o sea, tiene inteligencia artificial, tiene una computadora y él te vuelve otra vez al camino. Él te mueve el timón para que no te vayas a un precipicio. También si tenés delante de un obstáculo, un vehículo y tú vas distraído, qué sé yo, viendo el celular, viendo la dirección, entonces él mismo y te frena. Entonces ya casi no tenés que hacer nada, pues. Y eso es que mi carro está un poco todavía con tecnología antigua, pero por detrás también cámaras y tú puedes tener esa visión. Amén. En el espejo te avisa que si vienen carros a tu lado, en el, ¿cómo le llaman a esa parte? El punto ciego. Y cuántas cosas existen hoy. Pero no se diga, esto de los ojos para mí es una tecnología que hoy van a haber carros tan inteligentes que van a poder desplazarse y algunos ya están pensando en carros que se van a elevar del suelo, ¿no? Entonces, pero lo que estoy pensando en este momento es cómo Dios se está revelando a un hombre que en ese momento pensaban, wow, los egipcios, ¿verdad? Sus carros cerrados. Si usted ha visto algún documental de esos carruajes egipcios, se ven tan simples, pero nadie hoy en este tiempo ha logrado como hacer una réplica o replicar uno de esos modelos de esos carros tan perfectos que usaban los egipcios, y por eso les temían los judíos. Pero bueno, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque más adelante vamos a llegar al punto. Ahora, a veces Dios nos quiere hablar, no solamente cuando Dios te muestra un color, figuras. Dios quiere hablarnos. Entonces Dios tiene una forma, un lenguaje para hablarnos a nosotros. Ahora, pero el punto es que la esencia de la rueda se encuentra en su capacidad de generar movimiento. Diga movimiento. Amén. Pero no solamente generar, sino transmitirlo. Cuando pensamos en una rueda, pensamos en progreso, avance, en movimiento, en poder, en empuje. Entonces, pero ponga atención a esto: la rueda, por muy podríamos decir revolucionaria la invención, para que funcione necesita un eje central para girar y también una superficie de apoyo. ¿Cuál es el apoyo? Es el suelo. Amén. Y luego también necesita la fuerza externa. Entonces aquí viene el punto: necesita fuerza externa.
la primera vez que se inventó la rueda era alada por seres humanos, esa era la fuerza, eran los caballos y posteriormente fue los carros a vapor y después llegamos a lo que es el combustible, lo que conocemos como el petróleo o el gas. Amén. Esa era la fuerza motora, era lo que impulsaba. Pero lo que dice aquí en esta rueda es que lo que impulsaba las ruedas era el Espíritu de Dios. Amén. Era lo que le daba impulso. Y luego esa capacidad también de movilidad, de maniobra, ¿verdad? De ir por todos lados, y también la capacidad que tenía ese vehículo de poder alcanzar una velocidad tipo relámpago. Amén. Casi como la luz. ¿Cuántos han visto un relámpago? ¿Cómo es? Entonces, la Biblia dice que estos seres vivientes que mostramos ahí, que eran querubines, se movían a una velocidad, pero también las ruedas de ese vehículo se movían a una velocidad increíble. Amén. Por ejemplo, cuando tú lees eso de que Pablo fue llevado al cielo para poder llegar en una nave espacial, el ser humano se tardaría años y años y años luz para llegar, y cuando llegue va a ser una momia hacia otro planeta, ¿no? Pero el apóstol Pablo pudo llegar hasta el tercer cielo. Les voy a explicar eso. La Biblia dice que el apóstol Pablo fue llevado hasta el tercer cielo. ¿Cuál? Es que hay tres. Dios dividían primero la atmósfera, esa bóveda que vemos nosotros, azul, donde hay nubes. Ese era el primer cielo para los judíos. El segundo cielo era la estratosfera, el espacio, hasta donde han llegado los astronautas. Y un ruso dijo: nosotros llegamos al espacio y no vimos a Dios. Qué tonto. Entonces, pero el tercer cielo, estamos hablando de ir más allá, de donde se pueden medir el espacio en tiempo, ¿verdad? El tiempo, y se puede medir el tiempo todavía y el espacio. Ese lugar donde habita Dios se le llama la eternidad, porque allí no hay tiempo lineal como lo conocemos, pasado, presente, futuro, sino que es un eterno presente, un ahora. Amén. Está conmigo en esta hora. No sé si estoy siendo muy... ¿Cuántos están interesados aprendiendo? Sí, ok, espero que sean así, porque si los veo ya, mejor me voy a buscar otras personas. Sabe que hay una persona que se reúne en inglés que me dijo: pastor, ¿me permite? Yo quiero tomar su mensaje y traducirlo al inglés, porque es algo tan necesario, lo necesitamos para gente que habla inglés y como está en español. Pero hay gente que está interesada, y hay algunos que estamos aquí, estamos... No, hermano, aproveche esto. Ahora, ¿por qué estoy explicando todo esto? ¿Por qué Dios se tomó el tiempo? ¿Usted qué cree? ¿Que Dios está jugando? ¿O es para que nosotros sepamos solamente la profecía y sepamos más de la Biblia? No. Cuando Dios te muestra algo con detalle, todo eso, el Señor le mostró al profeta esos sonidos que habían en el cielo, y todo era algo glorioso, que Él estaba tomando todo aquello para su vida, ¿no? Entonces nosotros tenemos que también aplicarlo a nuestra vida. Amén. Ok, ya dijimos que podemos tener una rueda. Les voy a dar una explicación rápida, un comentario, si lo podemos aplicar, aunque no es ese mi enfoque en este día o la enseñanza, pero podríamos decir, alguien dijo que el eje de la rueda, el círculo, es la iglesia. Somos todos nosotros, la iglesia. Pero la rueda que está adentro es Jesucristo, y el eje es Jesucristo, y el Espíritu Santo es lo que hace mover la rueda. Amén. Si nosotros tenemos a Jesucristo dentro de la rueda, de nuestra rueda, de la iglesia, y tenemos
como eje principal en nuestras vidas, si tenemos también al Espíritu Santo, porque podríamos tener la rueda, podríamos tener una iglesia, pero nada se mueve si no es por el Espíritu de Dios. Así que podríamos decir que lo que esta rueda que Dios le mostró a Ezequiel es que siempre cuando viene la presencia de Dios, la rueda significa progreso, avance, aceleramiento. Significa vas a avanzar por todos lados. No hay límites. Amén. Dios soy omnipresente, soy omnipotente. Y este carruaje, a mí me gusta verlo, no sé si lo vio ahí, que el que está sentado en el timón es Dios. Él va manejando el carro y ahí están las llantas abajo. Amén. Y él dice, yo todo lo veo, porque las llantas tienen ojos por todos lados. Amén. Y se puede mover en toda dirección. Y se puede levantar y puede descender. Entonces, también los círculos significan ciclos de vida. Que hay momentos que tal vez usted esté estancado. Una llanta, una rueda. Mire, si usted sale aquí, usted va a ver un montón de llantas ahí que están parqueadas. Una pila de llantas. Entonces, ese es un potencial que está ahí muerto, estancado. Son llantas, pueden girar, pueden mover la economía, pueden llevar cargamento valioso, pueden llevar cosas, pueden moverse, pueden avanzar, pero ahí están haciendo nada. Amén. Pero cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, le da vida a esas ruedas, comienza a avanzar. Entonces hay algo pasa en nuestra vida, que estamos como en un ciclo de estáticos, estancados. Estamos ahí detenidos y no avanzamos. Entonces algo pasa. Nosotros necesitamos el movimiento, el mover de Dios. Amén. Necesitamos en nuestra vida que las cosas avancen. Pastor, es que mire, cuando Dios le muestra la visión a Ezequiel, es decir, Ezequiel, quiero que sepas que yo soy un Dios, que yo no estoy estacionado, por eso tengo ruedas, porque yo estoy en constante movimiento. No, me queda. Mire, hermano, le voy a decir una cosa. Yo le decía hoy a mi esposa, ¿no? Que la mayoría de personas que andan buscando un carro de segunda o tercera mano, cuando el dueño les dice, esto perteneció a unos viejitos como usted. Entonces yo le decía a mi esposa, mira, hoy casi ya no viajamos nosotros. Ese carro, si lo vendemos a alguien, va a decir, uy, que si no tiene kilómetros. Está bien cuidado, porque los que lo manejan son viejitos. Pero los jóvenes no, hasta chían las llantas cuando arrancan así, meten freno por donde. Sí, los jóvenes andan metiendo freno solo para que chíen las llantas y aceleran para que se oiga el turbo del escape, para que las chicas lo volteen a ver, ¿no? Pero uno de viejo ya anda ahí más tranqui. Por eso vivimos más. Amén. Pero uno anda ahí. Pero Dios dice, mi vehículo está en movimiento. Yo no estoy detenido, no estoy estacionado, yo estoy en movimiento. Amén. Y cuando yo me muevo en mi carruaje, aleluya, cuando me muevo en mi carruaje, dice Dios, yo avanzo con velocidad, con aceleramiento. Amén. Wow. Dicen que en Alemania los highways que hay allá, ahí te ponen ticket si tú vas a 120. Ahí al contrario, dicen que han hecho un estudio que
Las personas que causan accidentes son los que van más así, bembos, despacio, son los que más cometen accidentes. Amén. Gloria a Dios. Y los hombres somos los que más cometemos accidentes. Y tenemos la culpa de accidentes por prestarle el carro a la esposa. Qué machista se oyó eso, ¿verdad? Quizás los hermanos dijeron: y el hermano hoy sí que dio en el blanco. El pastor dio en el blanco. Wow. Gracias, Señor. Bueno, así pasa. Pero, ¿qué estábamos hablando? ¿De qué se me va se me va la rueda? Es que todo el reloj que anda usted está hecho a base de ¿qué? Rueditas, que está en un engranaje. Las fábricas con las poleas, todo es hecho a través de esa invención de la rueda. Entonces, lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel: no le teman a esos egipcios. Miren, esos carros son, no, el que en el carro en que yo me muevo es más avanzado. Amén. Wow. Entonces yo digo, no sé, hermano, si has estado tú tantos años de ser cristiano, porque cuando nosotros estamos dentro del movimiento, dentro de la rueda de Dios, hermano, tiene que haber un avance, tiene que haber un progreso. Y si tú has estado en una iglesia y has estado estancado, tu esposo no cambia, tú no cambias, la vida no cambia, tu economía no avanza, tu compañía, tu empresa está detenida, no avanza, no hay avance, no hay progreso en nuestra vida, en la madurez, en nuestra vida en nuestra vida de crecimiento espiritual, estamos estancados. Entonces pasa algo, porque cuando tú entras a ese movimiento de Dios, todo se acelera. Amén. Yo le digo, en mi vida cristiana yo tenía años de ser pastor, pero de repente yo me encontré con el Espíritu Santo, tuve encuentros con Dios y eso me pegó una acelerada en mi vida, hermano. Un aceleramiento. Aún le digo, con todo lo que haya estudiado, yo tengo un montón de libros ahí en la biblioteca, pero en ese momento el aceleramiento de Dios, solo un momento en la presencia de Jesús, entrar a ese movimiento. Les digo, cuando yo me encontré con Jesús y que estaba frente a mí, su rostro, y Él no me habló nada, no movía la boca, sino que me estaba metiendo en la mente un montón de información y revelación, y yo solo le decía: sí, Señor, entiendo, sí, ahora entiendo, me metió tantas cosas que, te digo, uno puede crecer, avanzar y entrar en un aceleramiento cuando tú entras en el mover del Espíritu de Dios. Tienes que entrar en movimiento. Amén. Gloria a Dios. Mire, hermano, cuando uno ve a esa gente, bueno, yo soy paciente, yo tengo paciencia, pero me quitan la paciencia esos jóvenes, hermano, que cuando uno está parqueado ahí y hermano, y creo que lo hacen a propósito, y van caminando así, dan ganas de ir a darle un empujón así, ¿verdad? Estamos tan lentos en nuestra vida. Alguien dice: pastor, yo creo que tengo talento. Sí, está tan lento. Está tan lento que no avanza. Amén. Usted necesita tener la visión que tuvo Ezequiel. Amén. Así que en este pasaje, lo que podemos ver es en esa imagen. Esta visión, lo que le presentó a Ezequiel es una imagen poderosa de movimiento y acción, ¿verdad? Le revela aspectos de su majestad y de su gloria, cómo Dios aparece en ese trono, ¿verdad? Y en ese carruaje de fuego, y tomando el control de todo su universo creado, mostrando su soberanía, su autoridad. Amén. Yo tengo el control. Amén. Si yo tomo el control,
Y el Señor te dice, esas ruedas de tu empresa, tu vida, van a caminar, van a avanzar, porque estás detenido en tu vida. Así que déjame, entra al movimiento de Dios, amén, entra en esa rueda del movimiento de Dios. Aleluya, gloria a Dios, amén. En mi época, cuando yo era niño, todavía llevaban de esos carruseles de caballitos, ¿no? Y había alguien que le pagaban para que le diera vuelta, porque no había nada de motor. Y entonces a mí me encantaba estar en eso. Y yo le decía, bueno, está bien, yo voy a agarrar ese trabajo. Y entonces lo que hacía yo era empezar a empujar, y después me gustaba eso, la subida, ¿verdad? Arriba, porque yo tranquilo me subía a ese carrusel, ¿verdad? Amén. Entonces yo te voy a decir una cosa, yo aprendí a subir al carrusel y también aprendí a bajarme. Amén. Mire, les voy a decir una cosa. ¿Cuántos son de Latinoamérica aquí? Todos, ¿verdad? Ok. Allá, cuando usted se sube al autobús, casi el cobrador le ruega, por favorcito, señor, vamos para tal lugar. Cuando uno se va a bajar en la parada, va cayendo, dice. Y entonces, y el motorista ni siquiera le hace una parada realmente a uno, sino que dice, aprenda a caer, ¿verdad? Y entonces uno aprende por física, no sé, pero los latinos sabemos de física, de movimiento. Entonces calculamos como a qué velocidad va el carro, y entonces uno hace la fuerza para atrás para que no se vaya un solo de boca, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque tú tienes que, mire, si tú no entras, no sabes entrar a esta rueda, la rueda te va a sacudir. Amén. Amén. La rueda te va a sacudir porque no estás dentro del movimiento. Estás apagado, estás detenido, estás estancado. Porque esta es como una rueda. Esta iglesia es una rueda. Les voy a decir una cosa. Esta iglesia está a punto, Dios, de traer un movimiento del Espíritu, y que Dios le va a poner a esta iglesia. Amén. Pongan atención. Lo que no hemos hecho en años, lo que no hemos logrado en años, el Señor dice, yo con mi espíritu voy a ponerle ruedas a este ministerio. Voy a poner ruedas sobre tu vida y vas a avanzar aceleradamente. Todo lo que no has podido hacer en tu vida, lo vas a lograr. Amén, gloria a Dios. Entre a la rueda, diga, su empresa es una rueda, y esa rueda está avanzando, amén, va en movimiento y sacudiendo a todos aquellos que no quieren entrar en ese movimiento. Que si usted viene a esta iglesia, usted va a sentir que va a crecer rápidamente, va a avanzar en conocimiento, en revelación, en madurez espiritual. Hay personas que vienen aquí y dicen, pastor, tenía 10 años y nunca había oído eso que usted está hablando. Y eso se come, me dicen. ¿A dónde lo venden? Porque estamos tan estancados en nuestra vida. Siento la presencia de Dios aquí. Hay muchas personas aquí que las ha traído Dios, porque vas a entrar en un crecimiento acelerado. Vas a crecer, vas a madurar en todas las áreas de tu vida cristiana. Hasta vas a sentir, ¿qué pasó? ¿Por qué desperdicié tiempo de mi vida? Pero va a pasar algo glorioso, que Dios a esas ruedas va a poner ruedas. Amén. ¿Cuántos han visto cuántos han leído el pasaje cuando Elías le profetiza al rey Acab que venía una gran tormenta, una lluvia? Y entonces dice que él salió en su carro, dice el rey Acab, hacia la ciudad, y le dice, vete a la ciudad porque viene una gran tormenta. Y que Elías el profeta también iba para la ciudad también, corriendo a puro pie. Hay un hispano que le daba pena decir que nunca tuvo carro, ¿verdad? Y un canadiense le dice, ¿y tú qué carro tenías? Porque ellos creen que nosotros teníamos carro allá, ¿verdad? Entonces este hispano le dice, yo tenía un Dodge. Le dice, ¿sí? En 2 patas.
Y otro que le dice, yo tenía un Jaguar. ¿Un Jaguar? ¿Un Jaguar? Eso es carísimo. ¿Tú tenías dinero? No, una yegua, dice. Sí, de que no llegamos nosotros a carro, pero la cosa es de que cuando entramos nosotros en ese aceleramiento, amén, todo va a avanzar. Gloria a Dios. Amén. Mire, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó en esta competencia? Es como que tú quisieras hacer una competencia, un carro con tu bicicleta, ¿no? ¿Quién va a llegar primero? Pero mire, se va el carruaje del rey Acab, y cuando sintió va llegando a la ciudad, y ahí estaba el profeta Elías esperándolo. Dice que el Espíritu vino sobre Elías, que lo hizo correr con una velocidad increíble. La Biblia habla de Felipe también, el evangelista, que estaba en Samaria, y como le urgía a Dios que le hablara de Cristo a un etíope, y que iba a pasar precisamente en ese camino, de repente lo transportó en el Espíritu, ¡pum!, y estaba ya en un desierto, transportado por el Espíritu de Dios. Amén. Así que usted crea, hermano, que las cosas se van a acelerar en su vida. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. El primer carro que a mí me regalaron, hermano, aquí en este país, bueno, me subí en el carro del pastor. Ese fue fue mi maestro de manejo. Y el primer día chocamos. Ese fue la enseñanza. Entonces él me dijo, esto así es en Canadá, tiene que aprender. Y lo tremendo es que no andaba seguro, ni nada, ni ownership. Entonces dije, wow, ese fue la primera experiencia que yo tuve. Ok, aquí está el pastor Manuel, ¿verdad? Pero esos fueron tiempos pasados, ¿verdad? Ya reconcilió ahí el hermano. El segundo fue un hermano con buenas intenciones y buen corazón. Él me dijo, pastor, usted necesita un carro. Y me dice, le voy a regalar este. Y él tenía un carro viejo, hermano. Y entonces me dijo, pero tenga cuidado que el carro jálame. Tenga cuidado. Y yo pensé que al meter el acelerador iba, que hasta me iba a ir para atrás, ¿no? No, él me quería decir que jala para un lado, para el barranco. O sea, la dirección estaba mal, pues. Entonces, nosotros necesitamos realmente entrar en este movimiento de Dios. Amén. Yo creo que todo se va a acelerar, hermano. Gloria a Dios. Ahora, volvemos otra vez. La velocidad que tenía el carro era como un relámpago. Y a la parte que yo quería llegar, vamos a leer, y aquí ya voy a ir terminando. En Juan capítulo 5, versículo del 2 al 4. Juan 5, del 2 al 4. Vamos a leer ahí, dice, y Juan 5, 2, diga conmigo, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban, diga, el movimiento del agua. Diga, esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y diga, agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ok, vamos a poner esto como un ejemplo. Una iglesia donde no hay un movimiento del Espíritu, tú entras a la iglesia y así salís también. Te quiero poner este ejemplo del estanque, ¿no? Porque cuando Dios crea un movimiento, a eso se le llama un movimiento del Espíritu.
Cuando una iglesia ha entrado en un movimiento del Espíritu, la gente crece, la gente tiene una relación real con Dios, ¿no? Entra en una relación real con Dios, empieza la persona a arrepentirse de sus pecados, a buscar a Dios, a santificarse. Pero lo que vemos aquí es que había un estanque de Betesda. Dice que ese estanque estaba hecho para que fueran a brevar las ovejas. Ahí estaba el estanque en medio de la ciudad y alrededor habían puesto muchos enfermos, paralíticos, de toda clase de enfermedad. Eran multitudes. Pero cuando descendía un ángel, y eso es maravilloso, hermano, que en los movimientos de Dios siempre vas a ver que hay actividad, hay movimiento de ángeles. Amén. Los ángeles son enviados para abrir cárceles, para romper cadenas, para producir milagros, para proteger, para pelear a nuestro favor. Traen provisión, vienen a fortalecer al débil y también traen respuesta a las oraciones. Amén. Usted se fijó la visión que tuvo Jacob en el desierto. ¿Qué vio? El cielo abierto. ¿Y qué vio? Una escalera. ¿Y qué vio ahí? Ahora, ¿ir al cielo es fácil? Iban al cielo así. En una velocidad, luz, como relámpago. Subían y luego bajaban. Los ángeles, cuando suben, llevan una petición, una oración, lo que está necesitando en la tierra. Cuando bajan, traen la respuesta. Amén. Entonces, ese mover angelical estaba allí en ese estanque. Dice la Biblia que de repente todos estaban mirando, concentrados en el agua. Eso es lo que atrae, es lo que atrae a muchas personas, que cuando Dios se está moviendo en una iglesia, la gente ya no viene por el pastor, sino que viene a ver el mover de Dios. Lo que Dios hace en ese lugar, el mover de Dios. Amén. Entonces la gente estaba mirando el agua. Y cuando el ángel descendía y entraba en contacto con el agua, dice que agitaba el agua y el agua empezaba en movimiento. Amén. Entonces cuando estaba en movimiento es que iban a haber milagros, iba a haber sanidad. Amén. Es que Dios había descendido. Gloria a Dios. Amén. No. Ok, ponga atención. No vayas a una iglesia apagada. Ve a una iglesia donde hay movimiento de Dios. No me confunda, yo no estoy hablando de movimiento humano, que también se puede dar. Pero hay personas que piensan que como las personas se mueven, entonces dice, hay movimiento, movimiento, movimiento. Pero no, yo estoy hablando del mover del Espíritu Santo. Amén. Solo me recuerdo el testimonio de un hermano que dice que él por milagro llegó a Cristo, porque dice que fue a una iglesia y Dios le dijo que fuera a una iglesia. Lo invitaron y se quedó, por cierto, en los primeros asientos, como están los hermanos. Y andaba una hermana bien gordita y empezó a danzar la hermana con los ojos cerrados. Y el Señor le dijo, en el lugar donde estás es el mejor lugar que has escogido. Y ¡pum!, que le cae la gordita encima. Él casi lo aplasta. Y le dice, ¿cómo decís, Dios, que estoy en el mejor lugar si casi me mata esta gordita? Pero busca un lugar donde haya movimiento, pero del Espíritu. Amén. Movimiento del Espíritu. Diga movimiento. No, yo no estoy en contra de hermanos que quieran correr de felicidad, saltar, danzar. Eso es parte del mover del Espíritu, pero a veces se puede confundir la carne con el Espíritu. Pero yo quiero un mover del Espíritu. Amén. El mover del Espíritu es el que mueve las ruedas para avanzar. Amén. Eso es lo que hace que avance las ruedas. Entonces, el primer enfermo que entraba en ese movimiento, ¡pum!, era sanado. Así que nosotros queremos ese movimiento. Ok, ya casi, solo termino en esto. También la Biblia dice en Génesis que cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra,
La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí hay otro movimiento del Espíritu. El Espíritu Santo, ¿por qué el Espíritu se mueve? Porque el Espíritu Santo es conocido como el agente ejecutivo o el poder operativo en la Trinidad divina. Él crea orden en el caos, porque dice que la tierra estaba desordenada. Él trae orden en el caos. Él trae poder, guía y transformación a la vida de los creyentes. Yo termino. A lo largo de la Biblia vemos que cuando Dios se mueve ocurren milagros, señales. Y la primera iglesia nació en un mover del Espíritu Santo. Dios está levantando nuevamente un movimiento de su gloria, un mover que va a traer revelación, va a activar lo sobrenatural y va a despertar a la iglesia para caminar en autoridad. Los movimientos de Dios no se planifican, pero sí se provocan y se anhelan. Donde hay adoración, hambre, intercesión, Dios habla, revela y actúa. Dios nos va a sorprender con un mover del Espíritu Santo. Voy a profetizar un poco. Esta palabra la he estado soltando y Dios está trayendo esto. La palabra aceleración. La aceleración implica que va a haber un avance en menos tiempo en tu vida. Cuando una rueda está en movimiento y cuanto más rápido revolucione, mayor será el avance en menor intervalo de tiempo. Dios quiere que entendamos que hay un momento justo para cada cosa en nuestras vidas. Y tú dices, pastor, ¿por qué he estado yo tanto tiempo? Una vida infructuosa, sin progreso. En Eclesiastés dice que hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para no hacer nada, y has pasado un ciclo que no has avanzado. Pero el Señor te dice en esta hora que este es el momento donde viene como una cuesta empinada y que vas a entrar en un aceleramiento. Dios va a traer temporadas de gran aceleración en nuestras vidas, temporadas de avance inimaginable, que lograremos llegar mucho más lejos y veremos mayores resultados en menos tiempo. Este es el principio del cambio. La vida es como una rueda, hay ciclos, a veces está arriba, a veces abajo, pero vamos a usar esto que Dios está hablando. Estamos a punto de entrar en una temporada de avance, de progreso, y quizás estabas abajo, pero Dios te va a levantar y te va a llevar a otros niveles más altos. Así que prepárate para este momento. No importa cuánto tiempo Dios demore, ten paciencia. El cambio está ahí. Dios traerá una temporada donde te va a hacer avanzar en tu vida. Amén. Gloria a Dios. No sé, levante la mano si alguna persona aquí a veces ha soñado con una cosa circular, una rueda, que ha tenido ese sueño, algo ha soñado con respecto a eso y Dios le ha ilustrado algo que le ha traído una rueda. Si hay alguien, levante su mano. Si no hay, Dios te lo está mostrando hoy. Amén. Quiero que cierre sus ojos y yo quiero que mire esa rueda. Es el círculo de tu vida, es un ciclo en lo que has estado tú y que esa rueda no ha estado avanzando. Pero hoy dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, haz que esa rueda tenga vida. Porque estas ruedas tenían vida. Póngame la imagen otra vez, por favor. Estas ruedas tenían vida porque el Espíritu de Dios estaba en ellas y le daba movimiento. Levante su mano así, póngase de pie, entre en movimiento. Amén. Aleluya. Diga movimiento. Diga, pero así, relájese y diga: voy a entrar en movimiento. Amén. He estado estancado, pero voy a entrar en un movimiento.
en el movimiento de Dios, en el mover del Espíritu Santo. Amén. Diga conmigo: hay una actividad de ángeles aquí. Hay un mover angelical sobre mi vida. Hay un mover del Espíritu Santo que va a empezar en mi vida a llevarme de victoria en victoria. Ahora, en el nombre de Jesús, echo fuera de mi vida todo letargo, toda pereza, todo estancamiento. En el nombre de Jesús, yo voy a avanzar en este país donde Dios me ha traído. Dios me ha traído para entrar en un avance. Yo me muevo hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, con mi negocio, mi empresa, con mi visión. La iglesia se extiende al norte, al sur, al este, a todos los puntos cardinales, porque en la rueda Dios tiene el control y el Espíritu Santo está en las ruedas. Él le da espíritu de vida. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Esas ruedas tienen ojos. Amén. Entre en la revelación de Dios. Aleluya, aleluya. Diga conmigo en esta hora, diga: el Espíritu se movía hacia donde los seres angelicales se movían. Diga: Señor, guíame. ¿Para qué lado voy? ¿A dónde ir? ¿Qué decir? Ayúdame a tener éxito en todo lo que yo haga. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que mi vida, mis años entran en las mejores temporadas. Son las mejores temporadas de mi vida. Voy a entrar en la mejor temporada de mi vida. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Aleluya. Gracias. Aleluya.